Perú Mundo, hoy 24 de junio. Nosotros vamos a ver qué temas tenemos para hoy. Zohar Sarraev, el terrorista de Boston, habló por primera vez y pidió perdón a las víctimas y sus familiares, mientras que la candidata Hillary Clinton afirmó que la matanza de Charleston es terrorismo racista. Y no se pudo llegar a un acuerdo sobre la deuda griega. Los ministros de la Unión Europea cancelaron la reunión en Bruselas. Se espera que antes del fin de semana se llegue a un acuerdo firmado. Y una grave escasez de gasolina golpea a los rebeldes prorrusos, en tanto la Unión Europea prolongó por 6 meses más las sanciones económicas contra Rusia. Bien, vemos, de esta manera empieza TVP Mundo. Bien, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Francisco Belaunde nos acompaña el día de hoy con el análisis y vamos a empezar con Estados Unidos porque el tema racial, el tema del racismo, creo que Francisco va a ocupar muchísimo la campaña electoral, ¿no? Que está por venir. Hillary Clinton ha hablado pues de terrorismo racista. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Paola? Bueno, es que efectivamente es terrorismo, ¿no? Yo creo que está ya a la par de los atentados cometidos por los extremistas islámicos. Eso de entrar a una iglesia y disparar a la gente es terrorismo puro, ¿no? Entonces creo que la frase es correcta. Muy bien, nosotros vamos a dar a conocer el video del preciso instante en el que se capturó a Dylann Roof, el asesino de Charleston. En tanto, Hillary Clinton, la aspirante demócrata a la Casa Blanca, dijo que la matanza de Charleston es terrorismo racial. Con una pasividad que contrasta con los videos de brutalidad policial contra los ciudadanos afroamericanos, 4 agentes arrestaron a Dylann Roof, el joven de 21 años que confesó haber matado a 9 personas en una iglesia de la comunidad negra de Charleston, según muestran imágenes propaladas por la policía de Shelby. 14 horas después de la masacre, las autoridades recibieron la alerta de un conductor que había visto a Roof, en ese momento objeto de una intensa y mediática búsqueda, en el mismo auto en el que había escapado de la iglesia Emanuel, en una ruta de Shelby, en Carolina del Norte, a más de 300 kilómetros de la escena del crimen. Según muestra el video, captado por la cámara que portan los patrulleros en Estados Unidos, 4 policías detuvieron el auto sedán negro que conducía Roof. Un agente lo hizo bajar, le pidió que se apoyara contra el auto, lo registró y lo esposó. El joven no se opuso en ningún momento. Luego, uno de los 3 efectivos, que hasta el momento solo observaban, lo registró nuevamente y lo acompañó hasta el patrullero, en el que lo trasladaron a la comisaría. Al día siguiente, el joven blanco confesó el crimen y dijo que quería comenzar una guerra racial. Roof, que había publicado en internet un manifiesto racista, enfrenta 9 cargos de asesinato que podrían terminar en condena de pena de muerte. Las autoridades federales también investigan si el ataque debe ser juzgado como un crimen de odio. En tanto, la aspirante demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, calificó la masacre de Charleston de terrorismo racista y se sumó a los llamados para quitar la bandera de los confederados de la capital de Carolina del Sur. ¿Cómo darle sentido a un acto tan malvado, un acto de terrorismo racista perpetrado en una casa de Dios?, cuestionó Clinton durante un discurso en una iglesia de la comunidad negra en Florissant, Missouri, al centro de Estados Unidos. Clinton también celebró el llamado de la gobernadora de Carolina del Sur al retirar la bandera de los confederados de la fachada del parlamento local, ubicado en la capital Columbia.
es un símbolo del pasado racista de nuestro país. Juzgó la candidata Clinton, que hizo su intervención en una iglesia situada a pocos kilómetros de la ciudad de Ferguson, donde en agosto del 2014 el joven negro Michael Brown fue asesinado por un policía blanco, un caso que detonó varios días de protestas a nivel nacional, muchas de las cuales derivaron en violencia. Muy bien, pero los planes de este asesino de Charleston al parecer no eran, pues, como hemos visto, se quiso quitar la vida, pero ya no tenía balas. Entonces, también cobarde, ¿no? Para poder evitar ser juzgado. Pero acá se juntan no solamente el tema racial, sino también el manejo de armas, ¿ah? O sea, claro, son dos temas importantes que se pueden ver en la campaña electoral y que lo puede utilizar Hillary Clinton muy bien contra los republicanos. Sí, aunque hay una mayoría del pueblo norteamericano, digamos, existe una afición por las armas y muchos, gran parte de la población norteamericana, digamos, considera que es un derecho, bueno, de hecho es un derecho constitucional y que no puede ser recortado, ¿no? Entonces, pero efectivamente es una locura, ¿no? Este asesino acababa de recibir el regalo, pues, un arma de sus padres, ¿no? Claro. Es una cosa impresionante, ¿no? Y efectivamente ahí se cruzan esos dos temas, ¿no? El tema de la facilidad con que en Estados Unidos cualquiera puede llevar un arma y el tema racial. Se supo que después de la elección de Obama aumentaron los grupos, la creación de grupos de supremacía blanca, ¿no? Como una especie de reacción entre todo este componente de la población racista, ¿no? Y efectivamente es algo que está todavía, es un problema de la sociedad norteamericana que está por resolverse. Y además que también indican cómo los jóvenes, los afroamericanos, están en una desventaja absoluta, ¿no? Hay unas estadísticas que indican que un joven de veintitantos años afroamericano que no tiene estudios universitarios tiene más posibilidades de ir a la cárcel que de ser contratado, ¿no? De tener un empleo. Entonces, ese tipo de situaciones evidentemente demuestran que hay mucho por hacer todavía, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso del gobierno de Barack Obama, que él es, como sabemos, hijo de padre negro con madre blanca, o sea, mitad se puede decir, ¿no? ¿Qué ha hecho él realmente para evitar, para ayudar a que la sociedad norteamericana pueda superar odios como los que están viviendo ahora? ¿Ha hecho algo? Bueno, a ver, hay medidas que me parece, por ejemplo, las medidas que tomó con respecto a estas violencias de la policía, ¿no? De establecer investigaciones federales, ¿no? Incluso para ver cómo mejorar los procedimientos policiales, me parece que es importante, ¿no? También sus medidas sociales, entiendo, este tema ¿cómo se llama? De salud también, evidentemente también tiene un impacto en la población negra, ¿no? Al igual que los inmigrantes, ¿no? Exacto. O sea, en general yo creo que hay un intento efectivamente por digamos, superar de alguna manera esta situación, pero claro, se está viendo que hay mucho por hacer, ¿no? Y el racismo que se ha demostrado, por ejemplo, en efectivos policiales en varios lugares de Estados Unidos, indican pues que hay un problema. Y también el tema de, por ejemplo, el tema con la facilidad con que la población afroamericana termina en la cárcel, ¿no? Por delitos a veces que no, digamos, no merecerían penas largas, ¿no? El microtráfico de drogas, microcomercialización de drogas, reciben penas muy largas, ¿no? Y eso, evidentemente, eso genera pues una desigualdad muy clara con respecto a la población, con respecto a la población blanca, ¿no? Pero, más fácilmente se condena a los negros que a los blancos, ¿no? ¿Y en comparación con los latinos, están en mejor condición que los negros? Bueno, porque también ellos son víctimas también, y yo no sé, creo que no mucho se habla del tema, ¿no? Bueno, también hay, obviamente, también hay racismo latino, pero digamos, lo que más destaca en el caso de los latinos es el tema de la inmigración ilegal, ¿no? Ese es el porque el latino sí destaca en cuanto a otras áreas, ¿ah? Yo creo que sí se ha podido adaptar muchísimo a los lo que estamos viendo que hay, por ejemplo, políticos latinos
que incluso tenemos a uno que es candidato presidencial, que es Rubio, ¿no? Y antes había Richardson, que a pesar del apellido, bueno, él es de apellido, digamos, de padre anglosajón, pero de madre latina, ¿no? Entonces hay efectivamente políticos latinos que están surgiendo a nivel nacional, ¿no? Pero en el caso de la población afroamericana, bueno, ¿qué más? Pero que más promoción en todo caso que tener, digamos, como símbolo, en todo caso que tener un presidente, ¿no? Y además, por supuesto, de ministros, ¿no? Dicho sea de paso, hay que reconocer que también en la época de George Bush hubieron como esta Rice, ¿no? Y Colin Powell. Y Colin Powell también, que fueron ministros, ¿no? Entonces, también, digamos, ahí poco a poco se va generando una promoción de políticos afroamericanos, pero en la base hay mucho trabajo todavía por hacer, ¿no? Claro, eso todavía yo creo que tomará un tiempo, sobre todo para poder sacar las ideas estas pues radicales de la cabeza de muchos estadounidenses, pero pareciera ser como que toda la responsabilidad se la dan a los republicanos cuando tienes a representantes de ellos como por ejemplo Donald Trump, que habla contra los inmigrantes ilegales, ¿no? Y con un tono claramente racista, en vez de ayudar a lo que es la unión de los Estados, o sea, Estados Unidos, lo que está haciendo es polarizar, ¿no? Polarizar realmente la situación entre estadounidenses de un color u otro, ¿no? Bueno, no hay que olvidar que hasta hace 50 años todavía había discriminación, incluso en lugares públicos en Estados Unidos, ¿no? En varios estados del sur norteamericano todavía había segregación, o sea, una segregación además oficial. Entonces, en realidad es un proceso que digamos que es largo, ¿no? Claro. Y falta mucho, todavía falta mucho, efectivamente, en general también en términos de igualdad de oportunidades, ¿no? Así es, todo es a través de la educación. Y bien, hemos hablado de terrorismo racista, pero hablamos de otro tipo